Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a hablar sobre el Evangelio de hoy, domingo 10 de septiembre del 2017. En Mateo 18, aquí de la Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén, ¿no? Y habla algo muy importante y dice el Señor. 18, versículo 15 al 20. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta con la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán porque mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hablar, hermanos, algo muy importante. Acá el Señor nos dice y nos habla sobre la desobediencia. Pero veamos primero en qué tiempo fue escrito esto. El Evangelio de Mateo es escrito a finales de la primera centuria después de Cristo, cuando los cristianos eran perseguidos. Y había muchas disputas entre ellos, ¿no? Habían diferentes opiniones y habían ciertos conflictos internos, como también había mucha unión. Es lógico que se dé porque somos personas humanas y a veces podemos entender bien las cosas o malentender las cosas. En este caso, acá hay algo muy importante que dice la palabra del Señor. Se trata de un pecado, pero no de cualquier pecado. Se trata de un pecado grave, porque el Señor está poniendo partes, tres, tres partes para poder perdonar. Tres partes que no concuerdan mucho ni concatena con lo que está escrito en el Evangelio, ¿no? Que si tu hermano te peca contra ti o te ofende, dale la otra mejilla o de repente si tu hermano te reprende, ¿no? ¿No? O hace algo contra ti, perdónale. Perdona, ama a tu hermano. Acá se trata de un pecado grave. Y esto es lo que no debemos confundir con palabras. Porque a la Biblia se le puede hacer decir mil cosas. Recuerden los niños de Dios en Norteamérica, que hicieron miles de cosas. Hasta hicieron decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca pretendió decirlas. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la interpretación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y no a interpretaciones personales, ni hacerle decir a la Biblia lo que nosotros querramos que los demás entiendan, sino lo que los estudiosos, las personas que han estudiado la exégesis, la hermenéutica, los filólogos, los teólogos,
han podido discernir acerca de un libro y un pasaje. Solo para poder explicar un libro son 10 años de estudio. Solo un libro de la palabra. Y hasta más. Entonces, hermanitos, acá habla de una ofensa grave. De una ofensa que te dijo loca, contestaste virolo. Ese tipo de cosas son, a eso no se refiere el Señor. El Señor, en toda la palabra, ese tipo de cosas, simplemente dice perdona. Y punto. Acá estamos aclarando bien que es un pecado grave que nos va a separar de Dios, nos va a separar de la iglesia. Inclusive acá pone la palabra, la Biblia de Jerusalén, la palabra eclesia. La palabra eclesia significa asamblea, no significa iglesia. En ese tiempo no significaba iglesia. Eclesia es asamblea, asamblea constituida. Pero en ese tiempo, en tiempo de los primeros cristianos, ya esa asamblea estaba netamente constituida y organizada por los discípulos de Jesús. Por lo tanto, y vuelvo a decir, por lo tanto, puede decirse y asevera ya la Biblia de Jerusalén de que la palabra iglesia puede tomarse como sinónimo de iglesia, en la cual nos compete a nosotros, a todos nosotros. Entonces, que quede bien claro que estamos hablando de pecados contra el Señor y ofensas contra el Señor que nos van a separar de la asamblea del Señor, nos van a separar de Cristo, ¿no? Has pecado y has ofendido a tu hermano, pero lo has ofendido gravemente. Ofensa gravemente. Que quede bien claro. No es una ofensa cualquiera. Es una ofensa gravemente. ¿No? Pecados que de repente podrían ser gravísimos hoy día y antes quizás también. Por eso Jesús da 3 posturas, ¿no? Háblale a solas. ¿Qué está pidiendo en háblale a solas? Está diciendo que si te he hecho un pecado grave, vayas inmediatamente y lo conculques. No, está pidiendo que tú te acerques y busques una reconciliación con tu hermano en nombre de Cristo Jesús. Cosa que muchos no lo han hecho ni lo hacen. 2. Después dice, busca a los hermanos para que hablen con él. Claro, está pidiendo que de repente, si este pecado grave ha sido ocasión de una enemistad entre dos y que separa a esa persona del cuerpo de Jesús, lo separa, está pidiendo de que no solamente tú hables, sino 2 o 3 hermanos más traten de convencer a esta persona que no está siguiendo el camino del Señor. Está siguiendo un camino totalmente equivocado que lo está separando del Señor al ofender gravemente a su hermano. Gravemente. No es un pecado simple ni mediano. No confundir. Hay que estudiar. Hay que leer. Exégesis bíblica. Hermenéutica bíblica. Filología bíblica. ¿Sí? Nosotros tenemos que ceñirnos a la interpretación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La libre interpretación es de los evangélicos. Evangélicos somos todos, pero me refiero a los hermanos separados. Después de la caída del cisma de Martín Lutero. ¿Correcto? Entonces, también dice que pueda ser testigos, que ellos puedan ser testigos. Claro, podrían ser los hermanos testigos de que el mal que está cometiendo el hermano o el mal que ha hecho el hermano contra la hermana, el mal grave, ¿no? Pueda después acarrearse a autoridades posteriores, ¿no? Autoridades en el cual el hermano, pues,
tenga que rendir cuentas en algún lado. Después dice, si ya no hace caso en la tercera fase, persiste en que su pecado grave contra su hermano no se ha corregido, ponlo en la asamblea. ¿A qué asamblea se refiere? En ese tiempo era asamblea, pero recordemos que les dije que esto fue escrito a finales del siglo I después de Cristo, ¿no? San Mateo. Entonces, se refiere que a una asamblea que ya estaba constituida y probablemente se refiere a nuestra iglesia. Decirle a nuestra iglesia que esta persona no quiere entender que al pecar gravemente contra este hermano ha pecado gravemente contra el Señor y no quiere arrepentirse. No tiene deseo de abrirle su corazón. Las primeras dos alternativas eran para tratar de no separarlo al hermano del Señor, no para castigarlo ni decirle voy a hacer una corrección fraterna y la corrección fraterna lo va a sancionar y que quede manchado su nombre acá por toda la vida. No, la corrección fraterna no es eso, no tiene ninguna intención de dejar nada, ni siquiera nada por escrito en ese tiempo. Corrección fraterna, corrección de hermandad, porque fraterna es hermandad, es la reconciliación con el hermano. Reconciliación que muchos no lo han hecho, ni lo van a hacer, y muchos han herido a muchos hermanos, y ni siquiera pedirán disculpas, y seguirán con su soberbia, pero el día último de los últimos, tendrán que arrepentirse de todo lo malo que han hecho, y cuánto daño han hecho a su hermano, contra el cual injuriaron de repente, difamaron, calumniaron, o de repente si cometió un error, no supieron actuar debidamente, y de frente lo separaron de la asamblea del Señor. Estamos hablando de aquellos tiempos donde la iglesia tenía problemas graves y se traduce en este momento en el tiempo actual también, ¿no? Entonces, podemos pensar nosotros de que ya, si el hermano no hace caso a la asamblea, pues dice que hay que separarlo, ¿no? Separarlo y tomarlo como gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles para la Biblia de Jerusalén y para todos nosotros simplemente son las personas no creyentes. Los que no creen en el Señor, los que tienen otro tipo de creencias, los que no están inmersos en el Señor. Viven una vida personalizada. Entonces, ¿qué dice el Señor y qué nos ha enseñado y qué nos va a enseñar? Esta parte, ¿no? Esta parte de la palabra nos enseña la tolerancia. La tolerancia contra los hermanos que cometen pecados graves y cómo debemos reconciliar, buscar la reconciliación mutua entre los hermanos y, el más importante, la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Procurar al máximo al hermano no separarlo de la grey, no separarlo del cuerpo del Señor, no separarlo de la iglesia, sino más bien ganarlo para nosotros, pero no inquiriéndole, ayudándole, con buenas palabras, con bonitas acciones, con palabras que lo puedan atraer a él, al Señor, porque esa es nuestra misión. El Señor dijo, evangelizad hasta los confines del mundo. Evangelizar quiere decir, evangelio es buena nueva, da mi mensaje nuevo
hasta los confines del mundo, y ese mensaje no es una historia, es un mensaje de salvación para tener la vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza que nos deja hoy la palabra del Señor, y espero de que les haya gustado y hayamos todos comprendido un poquito más en que tenemos que tener tolerancia y reconciliación. No para nosotros primero. La reconciliación primero es para con el Señor y después para con el hombre. No se trata de obedecer, de autoridad, como por ahí he escuchado, ¿no? Que hay que obedecer a tal persona, hay que obedecer al ministro, hay que obedecer al prior. La caridad fraterna no habla de seculares. La caridad fraterna habla de personas religiosas. ¿Por qué? Porque el sistema religioso está inmerso, así como un sistema militarizado, está inmerso en una línea vertical. Nosotros somos seculares, que quiere decir laicos. Ahí no va la caridad fraterna. Porque nosotros estamos en el mundo y tenemos que caminar en el mundo y buscar encontrar a Dios dentro del mundo y al mundo convertirlo al Señor. Entonces, hermanos, no confundamos las cosas. Las autoridades terrenales, sí, cierto, las autoridades son terrenales, pero ¿para quién? Para los sacerdotes, para las congregaciones, no para las órdenes terceras, que son laicas. Nosotros obedecemos al Papa siendo seculares. Nosotros obedecemos a la Iglesia siendo seculares. ¿Por qué? Porque si no, no seríamos católicos. Tenemos que aceptar la palabra del Señor y los mandatos de la Iglesia y las normas de la Iglesia si realmente somos católicos. Pero si yo soy católico a mi manera, realmente no hay obediencia a la Iglesia. Y a esto se refiere. A esto se refiere. Entonces, hermanos, aquí tenemos que tener bien en claro que nosotros, siendo católicos, bueno, miren, aquí están escuchando los evangélicos por acá cómo saquen con sus micros acá a hablar, cosas que nosotros los católicos deberíamos hacer en los parques. Acá al lado hay un parque. Pero, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, pero cuánto quisiera que nosotros salgamos con los parlantes a hacer esto. Para no salirnos del tema, hermanitos, la palabra del Señor es para pecados contra el Señor, ofensas graves al hermano que van a separarnos del Señor. Pues el Señor vuelve a decir, si tu hermano te ofende, perdónalo 7 veces 7. Si tu hermano te da una cachetada, ponle la otra mano, la otra cara, la otra mejilla. Pero esta parte se refiere a ofensas graves. Por eso el Señor es muy justo y es muy reacio y pone 3 partes a seguir. Porque es algo grave que va a ser sacado de la comunidad, excomulgado. Excomulgado. Así es. Si es que no se reconcilia con el Señor ni con sus hermanos. Tomemos pues bien la palabra del Señor y no digamos, no querramos decirle a la palabra del Señor lo que se nos ocurre, sino lo que es. Y para decir lo que es, estudiemos, no hay edad para estudiar, estudiemos la palabra del Señor y para poder enseñarla y abrir mentes a todo sitio. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos dé la luz y la sabiduría, que el Señor te da gratis la sabiduría, nos la regala gratis
y paz y bien. Que tengan un feliz domingo y espero que les haya gustado en algo, poco o mucho, no lo sé, pero es la palabra del Señor, que el Señor hoy día nos ha pedido tolerancia, reconciliación y evangelización al hermano perdido, al de las ovejas 99 que se va, al hermano que no requiere regresar, se le busca. Pero ¿cómo lo buscas? Con el corazón en la mano, no con el cuchillo en la mano, no con la comba en la mano. Lo buscas con tu alma, con tu amor, con los brazos abiertos, como cuando viene el hijo pródigo y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Paz y bien en Cristo Jesús y el Señor nos bendiga. Amén.